Ok, todo listo para grabar. Bien, ya entro. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Katanas Master es un cómic hecho por el usuario Feli, miembro de Comiplas, una obra bastante disfrutable la verdad, pero con unos fallos y cosas absurdas a corregir. Así que sin más relleno vamos a ello. Nuestra historia comienza dándonos algo de contexto. En este mundo existen unos guerreros especiales conocidos como maestros espadachines, capaces de invocar el sable, pero rápidamente damos un salto hacia una villa, en donde le están robando las cosechas a una niña, Saya. No obstante llega Tachi, su mejor amigo, a intentar ayudar, recibiendo una paliza. Más tarde en un bar un sujeto empieza a causar alboroto, por suerte un misterioso guerrero lo vence sin problemas, Tachi de inmediato lo reconoce como el legendario Katana II, maestro de la destreza. Tachi al instante le pide que lo entrene, y así dejar de ser tan débil, pero Katana II lo rechazaba fríamente. Pasan las horas y Tachi continúa insistiendo a pesar de la negación de su interlocutor. Y es aquí, justo aquí, donde aparece uno de los personajes más poderosos de todos. Pasa y resulta que una manzana se desprende de un árbol y cae justo en la cabeza de Katana II, dejándolo inconsciente. Y no solo eso, al estar inconsciente se reúne con su antiguo maestro, el señor Dadas, quien se apareció únicamente para pedirle a Katana que acepte al chico, con la excusa de que tenía un poder oculto en su interior. De esto se profundizará más adelante. Gracias a ese viaje todo alucin, Katana finalmente acepta entrenar al chico, pero como Katana solo estaba de paso, tendrían que irse. Tachi se despide de su amiga, y junto a Katana II parten en una nueva aventura, mientras que, en un lugar desconocido, un viejo enemigo acaba de despertar. Honestamente este primer capítulo se pudo extender un poco más, en un parte 1 y parte 2, ya que no da tiempo a que conozcamos bien a los personajes. La decisión de entrenar a Tachi se siente apresurada con lo de la manzana y el viaje a Lucin donde Katana II ve a su antiguo maestro y, aunque reconozco que me da risa y los memes están buenos, no quita que es absurdo y que se pudo haber hecho de una mejor manera, más natural. Al igual que con la despedida entre Tachi y Saya, no se siente emotiva debido a que no se mostró mucho de ellos, junto con su orfanato, es más ni siquiera tiene nombre la villa donde viven. En conclusión, este es de los capítulos que más corto se quedan si los comparo con los que se vienen. Pero vamos a continuar. En otro lugar, un tal Odachi, viejo amigo de Katana II, anda disfrutando una vida pacífica en los bosques. Por lo menos hasta que aparece Dragón, padre de Odachi. En esta parte se revelan cosas interesantes, como que Dragón dejó a Odachi en un bosque sin comida ni agua para, según Dragón, hacerlo más fuerte. De ahí la razón del odio de Odachi a su padre. Eso sí, algo que critico de esta parte es el narrador, ya los diálogos nos dan el suficiente contexto para entender su tensa relación. Muchas veces los diálogos dicen más que el propio narrador, deja que los personajes hablen. En fin, luego de tirarse pullas mutuamente tienen una batalla en donde Dragón demuestra ser muy superior. Y es en este momento, donde se nos revela algo que cambia las cosas. Y es que resulta que antes de morir Dragón maldijo a Katana II con la inmortalidad, explicando por qué en el primer episodio Katana menciona tener 1020 años, aunque se me hace raro ya que en ese momento se lo dijo a Tachi y este como que no le dio mucha importancia, pero como dije ese capítulo se queda corto. Además, me pregunto por qué Dragón no se maldijo a sí mismo con la inmortalidad. Con eso ganaba, aunque depende de qué tipo de inmortalidad sea, también, porque Odachi se sorprende, como él no se dio cuenta. O sea, digo yo que ver cómo pasan los años y tu amigo sigue igualito mínimo llamaría la atención, ¿no? Además, porque Katana II no se lo contó, no se reunían cada cierto tiempo a platicar. Y a ver, la idea me gusta, no me resulta una mala jugada por parte del villano, pero la cantidad de interrogantes con esta decisión me hace arquear una ceja.
Y ahí no acaba la cosa, luego tenemos un flashback donde vemos a un Katana II más joven, y se nos revela que no es del todo humano, es mitad Fukatsu por parte de su madre, una especie parecida a los humanos, pero con la capacidad de poder resucitar más fuertes cada vez que su corazón es dañado. Pero lo importante es que en un momento, mientras estaba meditando, llega su maestro Dadas a revelarle lo de su inmortalidad. No había nada que se pudiera hacer, estaba condenado a ver a todos sus seres queridos morir. Lo que critico aquí es la reacción de Katana II, se lo tomó bastante bien la verdad para lo que realmente debió de haberle afectado. A mi parecer debió haberse quedado callado, o haberlo revelado de una mejor forma, ver a un Katana más reflexivo sobre lo que le va a tocar vivir, o aún mejor, que se vaya dando cuenta gradualmente de la maldición, y no sea su maestro quien se lo diga. Como pasa en el capítulo 10, pero ya llegaremos a ese momento. Ya el capítulo termina con Odachi, sí, Dragón lo dejó vivo, con la excusa de que más adelante le será de utilidad, ya veremos cómo termina eso. Lo importante es que Odachi ahora se va a reunir con Katana II para advertirle de la amenaza. Y hablando del mismo, este se encontraba por ahí entrenando a su nuevo discípulo. Lo interesante viene cuando le cuenta un poco de su pasado, en donde se nos revela que desde pequeño ya era alguien poderoso, su mismo maestro se lo dice. Ya nació con el potencial y habilidades de su padre, un maestro espadachín. De esto ya hablé en mi reseña a Solo Leveling, eso de que los personajes ya nazcan con su poder y solo les toque perfeccionarlas no me gusta, le quita completamente el tener que entrenar, superarse a uno mismo. Sin embargo, reconozco que con esto se hizo algo muy bueno más adelante, ya llegaremos a eso. Ya la segunda cosa relevante sería la explicación acerca de invocar el sable. Verán, aquí las armas de estos maestros espadachines son formas psíquicas, invocadas bajo el elemento que represente dicho maestro espadachín. Algo como en Kimetsu. Luego de la explicación, Katana le pide a Tachi que intente despertar su sable y corte el árbol junto a ellos, pero pasan los días y Tachi era incapaz de invocar su espada. Katana II al ver esto se desespera y corta el árbol por su cuenta, aparentemente sin problemas, en una demostración de poder, diciendo que continuarían en otra ocasión. Caminan un rato hasta llegar a una villa increíblemente callada. Mientras se preguntaban lo raro de la situación, Katana II nota a una niña oculta, este le pide amablemente que les explique la situación tan inusual de aquel lugar, la niña les explica que es debido a una maestra espadachina llamada Shiken, quien tomó el control del pueblo gracias a su poder. Al ver esto Katana se pone la tarea de librar el pueblo, al fin y al cabo, él también era un maestro espadachín. Mientras sucedía lo anterior, Shiken se encontraba cómoda disfrutando de su reinado. Por lo menos hasta que llegó Katana a ponerle freno, empezando un duelo entre ambos. Debo decir que desde antes ya se sabía que Katana ganaría, o sea, tiene 1000 años más de experiencia que ella, era evidente. Y, aún así, la pelea fue súper entretenida. Cuando volví a releer esta pelea para este video, este capítulo pasó volando, buen enfrentamiento. Además, entre Katana II y Shiken, ocurre una alegoría súper interesante, que hace esta batalla todavía mejor. Verán, retomando al pasado de Katana II, como dije, en su momento critiqué mucho lo del potencial, enfatizando en cómo Katana no cayó en la arrogancia, si es que desde pequeño ya su maestro no tenía nada que enseñarle, algo parecido a Gojo Satoru, alguien que desde su nacimiento cambió las cosas. Sin embargo, ahora entendí que todo fue gracias a que tuvo un buen maestro que lo guió por el buen camino, y así no acabar siendo un pedante, cosa que, por otro lado, Shiken no tuvo. El pasado de Shiken, durante esta parte, está resumido en una sola página, que digo desde ya que no me gustó eso, pero de ahí ya se menciona que desde pequeña sus padres la abandonaron, nunca tuvo un amigo o figura que lo guiara por el buen camino, y por eso terminó como acabó. Ambos son el resultado bueno y malo de un mismo caso, además de formar un mensaje interesante. El talento sin guía se puede volver peligroso. Y sí, se pudo haber hecho de una mejor forma, como dije, el pasado de Shiken está resumido en una sola página, y no se explora mucho el pasado de Katana II, fuera del flashback del capítulo 3. Pero igualmente, está bueno.
Puede que esté sobreanalizando un detalle que realmente no era para tanto. Puede ser. Pero no quita que igualmente esté bueno. En lo que sucedía la pelea entre Katana II y Shiken, Tachi junto con la niña, que por cierto se llama Iri, andaban por ahí hablando. Lo importante es que Iri dice que realmente Shiken no es tan mala, que hasta le compartía de su comida, claro, suavizando lo que hizo, pero lo importante es que llega este sujeto, el maestro espadachín de la maldad, subordinado de Dragón, a buscar información sobre el estado de Katana II. Sin embargo, al no encontrarlo, decide interrogar a su alumnado, mas este se niega a contarle sobre su maestro. Al presenciar esto, el maestro de la maldad decide tomar a Iri para que hable, creando un corte en su mejilla. Al ver esto, Tachi intenta ayudar, pero es herido y arrojado al suelo, todo mientras el maestro se burlaba de él. No obstante, Tachi luego de un pequeño monólogo interno se pone de pie, emanando un poder que impresiona a su oponente, así empezando un enfrentamiento en donde Tachi da bastante pelea, pero al final es derrotado sin muchos problemas. Justo antes de ser asesinado, llega Katana a salvarlo. Al presenciar esto, el maestro de la maldad se da cuenta de lo mucho que ha evolucionado Katana, así que al ver esto decide marcharse para informar a Dragón, mientras Katana se queda cuidando de Tachi. Ahora, de esta pelea solo tengo dos cosas que comentar. La primera sería que Odachi, gracias al poder que emanó Tachi durante su lucha, logra reunirse con Katana. Mi cuestión es lo conveniente que es como Odachi andaba por ahí cerca. Si hubiera sentido ese poder desde más lejos te lo compro, pero es que el tipo ni tan lejos estaba. Asimismo, el tipo aguanta quién sabe cuántos días con una herida abierta, infectándose, buscando a Katana, y cuando lo encuentra es recién ahí, que se desmaya. Y lo segundo es lo del ojo, honestamente me esperaba que lo perdiera mucho más adelante en la historia, no tan temprano. Pienso que hubiera quedado mejor una cicatriz en el pecho que perder el ojo, me lo guardaría ya para el final de la obra. Súmale que la falta de un ojo no parece ser impedimento en su entrenamiento. Ya si me dices que la falta de un ojo le dificultaba el entrenar, pues vale, pero ni eso. Pasa una semana luego de la pelea con Wakizashi, que es como se llama este tipo, y Katana está entrenando a su discípulo. En general, este capítulo es bastante tranquilo, con momentos divertidos. Dentro de lo relevante sería que Shiken comienza a entrenar con Tachi para adquirir experiencia, empezando a desarrollarse cierta amistad entre ambos, que muchos tomaron como algo más, y la aparición de un nuevo personaje al final, preguntando por Wakizashi. Esto sorprende a Tachi y Shiken, esta última atacando a la recién llegada al tomar conciencia que ese tal Wakizashi fue quien atacó a Iri. Eso sí, aquí hay un cuestionamiento interesante. Y es que, como Tachi sabía que ese tal Wakizashi fue quien los atacó la otra vez, si en ningún momento dijo su nombre, es un detalle pequeño, que hace que este momento carezca de coherencia. En fin, durante la pelea se nos revela un dato curioso. Y es que, la recién llegada, llamada Tanto, es la hermana menor de Wakizashi. Estos dos tienen una historia súper interesante. Luego de la llegada de Katana II, para poner fin al duelo entre ambas, ya más tranquilos, Tanto decide pasar contexto de la situación entre ambos. Pasa y resulta que en pasado, cuando Tanto y Wakizashi eran más jóvenes, él mismo era mucho más amable, hasta la defendía de unos matones a los cuales su familia debía dinero. Sin embargo, su destino ya estaba marcado, ya que un sujeto llega y le dice, de una forma bastante gratuita, que es la representación de la maldad, y que no importa lo que haga, será sucumbido por él mismo hasta acabar siendo un monstruo. Ah, sutil. Y esto, como dije en su momento del pasado de Shiken, no me gusta, es más en este caso queda incluso peor, debido a que, señor autor, se pudo haber ahorrado todo ese monólogo y mejor mostrarnos todo ese proceso de decadencia, como poco a poco va dejándose llevar de aquella voz. Eso, hubiera sido 1000 veces más interesante que lo que se hizo al final. Todavía más, y es que más adelante los bandidos del principio le prenden fuego a la casa del dúo con sus padres adentro por no haber pagado la deuda. Un momento brutal ciertamente, aunque los padres la verdad ni siquiera una aparición tuvieron.
El punto es que esta fue la gota que derramó el vaso, Wakizashi dejándose consumir por la maldad en su interior y despierta su sable, para posteriormente asesinar a los matones. Por suerte, luego en un momento de conciencia, le pide a su hermana que se vaya, está encontrándose más adelante con aquel hombre de la otra vez. Y otra vez, de forma gratuita, nos cuenta su pasado. En resumen, el tipo del principio, llamado Noda, se crió en un dojo junto a su mejor amigo, Gunto, ambos se enamoraron de una chica, que al final solo correspondió a Noda, creando envidia en Gunto quien lo retó a un duelo, que al final ganó. Lo importante es que al ser vencido Gunto amenaza a su amigo con perseguir a toda su familia, cosa que provoca que, al nacer su hijo, deba alejarse del mismo para no ponerlo en peligro, dejándolo en un orfanato. Lo que más me pareció interesante de este flashback sería el caso de Wakizashi. Eso cambia mucho la forma en la que se podría ver a un maestro espadachín aquí, no es solo que te haya tocado un poder increíble, sino que también dependerá muchísimo de lo que te toque representar. Si te tocó algo malo, no podrás hacer nada para cambiarlo. Esto enriquece bastante todo este lore con los maestros espadachines realmente y, aunque critique mucho la forma en cómo se contó este caso en particular, no quita que la idea, por lo menos, es muy interesante. Veremos si el autor hará algo más con esto en el futuro. Ya para terminar con lo relevante, al volver al presente, resulta que Odachi ha despertado. Pasa y resulta que al mismo se le olvidó por qué vino, así que se pone a pasear por el pueblo mientras recordaba que, en el pasado, hace 1000 años cuando recién habían derrotado a Dragón y Katana II iniciaba su viaje, estuvo enamorado de Dao, aquella chica que compartió dojo con Katana en su juventud. Mientras recordaba esos momentos unos niños se le acercan, Odachi los saluda, pero los niños salen huyendo, diciendo que es un demonio. En fin, en un momento llega Tanto al verlo tan apartado, juntos tienen una pequeña conversación en donde Tanto le ofrece ser amigos. Sin embargo, en ese instante Odachi por fin recuerda a qué vino, y se larga a contarle a Katana. Lo curioso es que antes de su llegada Katana le estaba enseñando una habilidad nueva a Tachi. La capacidad de sentir el aura de las personas, gracias a eso ni siquiera tendría que ver para luchar, cosa bastante útil. Ahora, cuando Odachi llega y le cuenta todo, se habla de algo interesante. Una teoría, en la cual Katana II cree, que dice si es posible que un maestro espadachín adquiera poder de un elemento o emoción que no fue la que se le asignó, poniendo de ejemplo a Tachi que, a pesar de ser el espadachín de la ira, es una persona alegre y optimista. Ahora, vamos al que, en su momento, catalogue como el mejor episodio de la obra. Capítulo 10, La oscuridad de la inmortalidad. Este capítulo nos cuenta cómo Katana fue perdiendo a sus seres queridos debido al ciclo natural de la vida. Las dos muertes relevantes fueron las de su maestro Dada y Dao. La del primero pues, esta emotiva, sí. Pero, no quita que este personaje no haya tenido muchas apariciones. Prácticamente fueron solo 2 apariciones y un par de menciones. Igual como dije el momento es emotivo, pero lo pudo ser más si hubiéramos sabido más de él. De parte de Dao, sí tuvo más apariciones y su final me pareció mucho más destacable. Ya que, Dao para morir prefirió que sea en un duelo, un final bastante más resaltable y desgarrador para Katana, y con esa espada clavada en el abdomen en la conclusión del duelo, lo hace todavía más brutal. Luego del duelo Katana piensa en acabar con todo, pero se retracta al pensar que Dao no querría eso, arrojando unos monólogos interesantes como: ser el maestro espadachín más poderoso de todos, no sirve de nada cuando no tienes a nadie. Ya luego Dragón y Katana se reúnen, telepáticamente asumo yo, donde el primero le pregunta si le gustó ser inmortal. A lo que Katana contesta que, no. Ya por último vendría la despedida del grupo de Katana y los del pueblo, momento en el cual muchos tomaron para empezar a shippear a Shiken y Tachi, a pesar de que Tachi tiene 12 años y Shiken 20. Pienso que fue por la forma en la que se mostró que ciertas personas empezó a ver un amorío entre ambos, a pesar de que en retrospectiva, se ve bien raro shippear estos dos por la diferencia de edad. Pero bueno, esta clase de cosas son inevitables al final. En general, sigo manteniendo lo que dije en su momento, este es sin duda de los mejores capítulos de esta obra.
se explora más del pasado de Katana, el duelo con Dao estuvo bien logrado, y junto con la acertada aparición del villano al final del flashback, hace que todo este episodio resalte bastante. Si bien tiene sus fallos, como dije, del señor Dadas pudimos haber visto más, así hacer su muerte más emotiva, al igual que con Dao que, aunque su duelo como mencioné está bien, no quita que tampoco tuvo muchas apariciones. Pero igual, con todo y sus defectos, es un capítulo, a mi parecer, bastante destacable entre todos. Ahora, luego de que el grupo decidiera quedarse, resulta que Tanto tiene un pequeño problema con un sujeto, por suerte llega Odachi a ayudarla, y aquí nos enteramos que la razón por la cual Tanto no quiere luchar es debido a que, poco después de haberse ido de su pueblo, se enfrentó a un yokai que quería devorarla, y como estaba acorralada, se vio forzada a asesinarlo para sobrevivir. La imagen de aquel acontecimiento es lo que causa que no desee pelear. Y a ver, este tema relacionado con el pasado de Tanto me parece interesante. El que lo haya vencido al yokai es comprensible, se deja en claro que estos monstruos realmente no son la gran cosa, y puede ser una puerta de entrada para empezar a desarrollar a esta chica. Pero, eso no quita que tenga un problema con esta parte, más que nada con el hecho de que se nos contó, y no se nos mostró. Hubiera quedado mejor si en vez de poner un párrafo explicando dicho acontecimiento, reemplazarlo por un par de páginas mostrando cómo fue esa situación, aunque sea algo breve, mostrarnos cómo una niña debido a la situación tan desesperada tuvo que tomar medidas igual de drásticas. Eso hubiera sido, como mínimo, mucho más interesante que simplemente colocar un párrafo explicando todo. Por lo demás, Odachi se ofrece a entrenarla, con la excusa de que, aunque no le guste pelear, debe ser fuerte para proteger a sus seres amados. Así empieza un segmento de entrenamiento bastante divertido y entretenido, en donde hay un momento en especial, haciendo referencia a esta icónica escena. Ya para terminar, cuando dan por finalizado el entrenamiento Tanto le pregunta a Odachi por qué siente tanto rencor en él, a lo cual este le responde que en el pasado su padre lo dejó botado en los bosques, todo mientras era testigo de los horrores que hacía su linaje. Todo eso causó que con el tiempo se convirtiese en la personificación del rencor. Pero bueno, yéndonos con Shiken al siguiente día, pasa que se le hace raro el no ver a Iri por ningún lado, así que va a su casa, en donde la encuentra tirada en su cama enferma. Cuando llegan los demás a ver la situación, Katana descubre que la enfermedad que tiene Iri es una fiebre bastante peligrosa que deteriora el cuerpo lentamente. Al ver esto se propone ir a usar unos hongos Kusuri, un tipo de hongo capaz de curar a Iri. Al ver esta situación Shiken junto con Tanto y Itachi se ofrecen a ir en busca de dicho hongo, todo eso sucediendo mientras, en otro lugar alejado, Dragon y su acompañante son visitados por un nuevo individuo. El nuevo al ver que eran invasores de su aldea no pierde el tiempo en atacarlos. Aquí Dragon nos da una demostración de poder bastante brutal, ya que de un pisotón destruyó una parte de la aldea. En fin, al final este nuevo personaje es vencido con facilidad, y se le ofrecen dos opciones: unirse a Dragon como su nuevo heraldo, o morir. Obviamente tomando la primera opción. Más adelante Dragon le comentó su nuevo plan a Wakizashi, que consiste en aprovechar que Itachi estaba separado de su maestro para matarlo. Lo curioso es que el nuevo heraldo, al verlo lo reconoce como el hijo de su antiguo amigo, y es que resulta que este tipo es Gunto, aquel que amenazó a Noda con asesinar toda su descendencia por quedarse con la mujer que amaba, y al ver esta oportunidad, decide mejor proponer que sea él quien vaya a matar a Daito, o bueno Tachi. Esto confirma que aquel sujeto que ayudó a Tanto era el padre de Tachi, curioso. Volviendo con nuestros protagonistas, estos andan disfrutando de la belleza de la naturaleza, a lo cual Shiken los regaña por eso, diciendo que deben de tomarse esto más en serio, a lo cual Tachi contraargumenta que Iri está en buenas manos. Aunque luego tenemos un vistazo a lo que está pasando en la villa, en donde, aparte de ver a Katana haciéndose un caldo, resulta Odachi metió a Iri en agua fría, cosa que obviamente podía hacer que empeore. Sin embargo, el dúo es interrumpido por un aviso acerca de que, por la salida de Shiken de la aldea, muchos bandidos empezaron a llegar, por lo que Katana II se ve en obligación de ir a plantarles cara, todo mientras Odachi se cuestiona cómo servir una sopa.
Regresando con nuestros protagonistas, estos continuaban buscando, sin resultados. Debido a eso Shiken comienza a alterarse, Tachi le pide que se calme, pero esta explota en llanto al pensar que no podrán encontrar aquellos hongos. Aquí es donde Shiken nos revela que, cuando era más joven, se encontró a Eri cuando era muy pequeña, cuidándola desde entonces. Por eso es tan importante para ella encontrar esos hongos, y sanar a la que, para ella, ve como a una hermana pequeña. La verdad, toda una escena, que, viéndola en retrospectiva con lo sucedido más adelante, es bastante emotiva. Ya para calmarla, Tachi le ofrece unas palabras de apoyo, sin embargo Shiken decide irse a un lago cercano para relajarse. Pasa el tiempo y Shiken regresa exaltada, dizque por un monstruo, que resulta ser esta cosa, un Komainu, parecido a los perros pero sin serlo. Al ver lo amigable que es, Tachi decide adoptarla, colocándole un nombre, Shirabe. Y mientras todo eso sucedía, Wakizashi y Gunto observaban a sus presas desde la lejanía, planificando todo. Luego de un rato deambulando, pasa que Tachi le andaba enseñando la técnica de sentir el aura de las personas a tanto, y esta, al parecer sin muchos problemas, la domina. ¡Vamos! ¡Mierda! Esto sinceramente no me gustó, le quita dificultad a la técnica, y hace que pierda valor. Además, si era tan fácil aprenderla, ¿por qué Odachi no se la enseñó en su momento con lo útil que es? Es más, ¿por qué no se la enseñan a Shiken también? Algunos dirían que no es una técnica tan compleja, y tienen un punto, pero aunque sea unas horas que se tomen dominarla. Además, súmenle el hecho que más adelante ella, no Tachi, ella, fue la primera en sentir el aura de Wakizashi. A mi parecer hubiera tenido más sentido que fuese Tachi quien lo identificase primero, ya que es el que más aborrecimiento le tiene, además de mayor experiencia usando la técnica de sentir auras con su entrenamiento con katana segundo. En fin, pasa que el aura de Wakizashi los llevó a una cueva, tanto le pide a Tachi que por favor la deje hablar con su hermano, a lo que este acepta a regañadientes. Al entrar, son recibidos por una multitud de hongos kusuri, cosa que pone feliz a Shiken, pero no dura esa alegría ya que Wakizashi hace acto de aparición. Lo curioso aquí, y a la vez es de las cosas que más me decepcionó de este viaje, fue que, cuando Wakizashi observó a tanto, este no la reconoció, provocando un desmayo en esta última. Ok, vamos por partes. Lo primero es que lo curioso aquí es que Wakizashi no haya reconocido a tanto, en sí eso genera curiosidad el saber cómo pasó eso. Es algo sumamente interesante con lo que se podría jugar más adelante. Ahora vamos con la parte decepcionante. Verán, mi problema con esta parte está en que siento que se pudo haber aprovechado mejor. Déjenles explique. En vez de poner que la tipa se desmaye así sin más, mejor colocar que ella intente dialogar con él, hacer que la recuerde, o hasta un pequeño enfrentamiento. Y sí, es obvio que tanto no le podría ganar a Wakizashi, en el mismo capítulo 11 se nos dice que es más débil que Tachi. Sin embargo, Odachi se refería al Tachi actual, que ya tiene un sable, y está más preparado para un combate, como vemos más adelante en su combate con Gunto. Y si un Tachi que recién había despertado su sable, pudo aguantar un tiempo contra Wakizashi, digo yo que tanto también podría. Puede que aguantase menos o más, pero de que lo haría lo haría. O simplemente hablando, ni siquiera es tan necesario que luchen, un simple intercambio de palabras entre estos dos quedaría muy interesante. Lástima que al final, no fue así. Se siente como si el autor se la sacase de encima, y de una forma muy descarada. Si al final iba a acabar así, entonces ¿para qué nos pones un capítulo entero dedicado a su entrenamiento, si al final no iba a hacer mucho? En fin, luego de eso llega Gunto a luchar contra Tachi, en donde Gunto le revela ser amigo del padre de Tachi, lo que genera muchas preguntas en este último, pero no hay tiempo para eso ya que de inmediato empiezan a luchar. En sí, el combate entre estos dos es reñido, por lo menos hasta que Gunto decide usar todo su poder, en una nueva transformación. Y ahora, con todo su poder, ya Tachi no tenía mucho que hacer contra Gunto, en donde este le clava su espada en el hombro, dejándolo contra la pared. Sin embargo, al último segundo, Shiken interviene en el combate, teniendo un breve enfrentamiento contra Gunto, donde, lamentablemente, pierde un brazo. Por suerte Tachi la salva al último instante, cuestionándole el haber interferido en su lucha.
Y es aquí, en donde tenemos un flashback de la infancia de Shiken. Pasa y resulta que cuando era niña, debido a su fuerza sobrehumana, nadie quería estar con ella, nadie quería cuidarla, así que desde siempre las tuvo complicada para sobrevivir tanto ella, como Iri, que la verdad, en fin, luego de que le destruyesen su hogar por robar comida, ambas se ven obligadas a dormir en el bosque, en donde ven a un yokai usando su tamaño para sobreponerse sobre otro más pequeño. Eso hizo que Shiken empezara a utilizar su enorme fuerza para conseguir lo que quería, convirtiéndose en la mandataria de la aldea. Por lo menos hasta que llegó Tachi, que, al ser el único que no la vio con miedo, sino con amistad, apoyándola cuando se sentía mal, hizo que Shiken por primera vez en su vida, sintiera una amistad verdadera, que no quería perder. Todo esto provocó que Tachi, al ser el maestro espadachín de la ira, incrementara su poder hasta el punto de que Odachi y Katana lo sintieron, hasta el mismísimo dragón dice que ese chico tiene un poder increíble. Y así, con una nueva aura, empieza un nuevo enfrentamiento, que aún no llega. Sí, hasta aquí llegan los capítulos actualmente, pero el video aún no termina, vamos de una con. Ah, ¿no te parece bien? Pues me importa una puta mierda, fuera de mi vista. Ok, empezando por la historia, he de decir que es bastante entretenida y disfrutable de leer, ningún capítulo se hace pesado o que me quitase las ganas de continuar. Considero que se empieza a poner interesante la cosa ya cuando llegan con Shiken, a partir de ahí es que la cosa se pone realmente disfrutable a mi parecer. De los personajes, el mejor de todos sería Katana II, con todo su flashback en donde vemos cómo fue perdiendo a sus seres queridos, le quedó bastante bien al autor. De Tachi, pues, siento que aún falta ver más de él, por el momento está bien, pero no tengo mucho más que agregar. Con Shiken está curioso el asunto. Al principio sí critiqué mucho el hecho de que su historia de fondo fuese resumida en una sola página, cosa que ya se corrigió en el último capítulo que salió, y le quedó bastante bien, aunque tengo mis cuestionamientos con este flashback, pero todo a su momento. Mucho más con esa relación alegórica que tiene con Katana, la hace aún más resaltable. De Odachi, pues, sí tuvo sus momentos, y protagonizó uno de los pocos capítulos que leí más de una vez, pero tampoco siento que tenga mucho más que decir sobre él. Junto con Tachi, están bien. Ya veremos en el futuro si se aplicará la de Shiken y el personaje mejora. De tanto, pues, de una lo digo, tanto es superior a Shiken. Ya en serio, siento que es un personaje medio desaprovechado, pero ya durante el resumen vomité todo lo que tenía que decir de cierta decisión. De los villanos, específicamente Dragón, no tengo mucho que comentar por el momento, siento que aún falta por ver más, aunque sí tuvo sus momentos, como su brutal demostración de poder en el capítulo 13 o la maldición que le puso a Katana. Los que sí destacan para mí son Wakizashi y Gunto. Estos dos sí que son interesantes, de hecho ambos comparten cierta similitud. Ambos fueron buenas personas, que, debido al elemento que les tocó representar, en uno la envidia, y al otro la maldad, acabaron condenados a una vida que nunca quisieron, y alejándose de sus seres amados. Ambas historias sumamente interesantes que, a pesar de que siento que se pudieron explorar mejor, especialmente el caso de Wakizashi, por lo menos la idea en sí, es intrigante y enriquece bastante el lore de los maestros espadachines en esta historia. Ahora hablamos del mundo, que la verdad, no hay mucho que decir realmente. Sí, tiene sus criaturas, pero siento que se limita mucho a puros pueblos. O sea, prácticamente durante estos 18 episodios solo vimos pueblo tras pueblo, y no mencionan ninguna villa importante o similar. Y a ver, sé que dibujar reinos y villas más elaboradas cuesta mucho, lo sé, pero, aunque sea una mención, así por lo menos el mundo no se siente como que todo es puro pueblo. Y sí, creo que ya es hora de irnos a lo malo. Oh, dude, you're drinking cum powder? Oh! Ew! Dude! What the fuck? Bien, dentro de lo malo en la historia y ritmo, son los primeros episodios.
El primer capítulo, como dije en su momento, se queda bastante corto, se pudo dividir en parte 1 y 2, así explorar más a los personajes y hacer que la despedida final entre Tachi y Saya sea más emotiva. Les recuerdo que aquella villa ni nombre tenía. Además, siento que el autor pudo contar muchas cosas de una mejor manera, como fue el caso de Wakizashi, ya que, como dije en su momento, en vez poner a Noda contando todo, muéstranos cómo, gradualmente, Wakizashi fue dejándose consumir por la maldad en su interior, a la par de desarrollar mejor la deuda que tenían los padres, que les recuerdo que murieron y ni una aparición tuvieron. Todo eso en suma hubiera hecho el final mucho más impactante y brutal, la gracia está en ir cocinando de a poco. Con Noda, pues, su flashback está mejor a mi parecer, aunque se pudo contar un poco más y haberlo introducido de una mejor manera, siento que Noda suelta toda esa información de forma muy gratuita en el flashback de Wakizashi. Con el flashback de Shiken tengo mis dudas. La primera va relacionada con su super fuerza, ¿por qué la tiene? Muchos dirán que es porque es un maestro espadachín, y si es así, entonces ¿por qué Tachi no la tenía también? Si es el maestro espadachín de la ira, debería tener esa fuerza sobrehumana, pero claro, eso haría que sus motivaciones para entrenar con Katana II se fueran por el retrete, ya que él quería entrenar y hacerse fuerte más, para proteger a sus seres queridos, que por querer ser un guerrero. Prácticamente el argumento inicial de esta historia se tira a la basura. Además, porque a nadie le llama la atención ver cómo Shiken anda con un bebé en brazos. Mucho más sabiendo de su fuerza, me sorprende cómo no se la quitaron o alguien se hizo cargo de Iri, ¿es que acaso no hay orfanatos? En la villa de Tachi sí había, entonces ¿por qué en esta no? Ya lo demás lo fui comentando durante el video, así que vamos de una a la conclusión. En conclusión, Katana's Master es un cómic bastante disfrutable y entretenido que, pese a sus fallos, especialmente con el inicio, presenta una historia interesante que va mejorando con el pasar de los capítulos. Ahora, Katana's Master es lo mejor de Comiplex. Pues, por el momento sí. Hay otras obras por ahí de esta gente que tienen potencial, pero aún están empezando, así que solo me queda esperar y ver quién será el que le quitará la corona. Y sin nada más que decir, enlace de la historia y redes sociales del autor en la descripción. Gracias por haber llegado hasta aquí, no olviden suscribirse y dar like para que este video llegue a más gente. Chao perras, y no olviden, tanto es superior a Shiken. Ah, por cierto, quiero mandarle un agradecimiento especial a Feli por hacerme la miniatura, de verdad que le quedó genial. Desafíos sin miedo a caer, cada cicatriz en mi piel, una historia que contaré, mi autosuperación, un camino que recorrer, con valentía y coraje, un nuevo poder renacer.